Hola, este es un video de la Cátedra de Matemática de la Universidad Guillermo Brown. En esta oportunidad vamos a ver las propiedades y las operaciones de los números reales. Bueno, necesitamos recordar estas propiedades de los números reales o axiomas de los números reales para poder operar de manera correcta con estos números en matemática. La primera ley que vamos a ver, ley de cierre o ley de composición interna, ya la habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cómo la definíamos? Bueno, cuando teníamos un conjunto numérico y una operación, al operar elementos de ese conjunto con esa operación, el resultado pertenecía también a ese conjunto. Entonces, por ejemplo, naturales con la adición, si yo adiciono dos números naturales, el resultado también es natural, ¿sí? Pertenece al conjunto de los naturales. Por ejemplo, 23 más 12 es igual a 35. Las tres cifras son números que pertenecen al conjunto de los naturales. Los naturales con el producto. Bueno, también cuando yo multiplico dos números naturales, el resultado es natural, pertenece al conjunto. 8 por 5, 40. Las tres cifras son cifras naturales. Por ejemplo, tenemos los enteros con la adición. Bueno, si nosotros adicionamos dos números enteros, ¿sí? Por ejemplo, menos 23 más 7, los dos son números enteros, nos da como resultado menos 16. Para recordar, si nosotros tenemos que hacer esta cuenta, estoy parado en el 0, me voy hasta el menos 23, ¿sí? ¿Por qué me voy para la izquierda? Porque como es negativo, voy para menos 23. Y ahora le tengo que adicionar 7 a menos 23. Terminando en menos 16. Enteros con el producto. Bueno, cuando yo multiplico dos números enteros, también el resultado pertenece a enteros. Por ejemplo, menos 3 por 4 es igual a menos 12. Recordando la regla de los signos, si el producto de signos iguales es positivo, o sea, si tengo más por más es más o menos por menos es más, siempre y cuando sean par la cantidad de signos, ¿no? Y el producto de signos distintos es negativo, también par, ¿no? Tengo que tener más por menos menos, menos por más menos. Ahora, ¿qué conjunto con qué operación no cumple esta propiedad? Bueno, los naturales con la sustracción no lo cumple. Recuerdan que habíamos definido los enteros a partir de esta operación, de la sustracción entre dos naturales. Por ejemplo, 12 menos 15, menos 3. El menos 3 ya no pertenece a los naturales, es un elemento del conjunto entero, ¿no? Del campo de los enteros. Enteros con división, también habíamos definido la división de dos enteros como números racionales. ¿Se acuerdan que ya no nos alcanzaba con los enteros y la operación división ya no cumplía con la ley de cierre? Entonces necesitábamos del conjunto de los racionales. Bueno, por ejemplo, 12 sobre 15, puedo simplificar 4 quintos, pero 4 quintos, que es 0,8, pertenece a enteros, ¿sí? No pertenece a enteros, perdón, no pertenece a enteros, pertenece a los números racionales. ¿Qué pasaba con los racionales y la raíz? Bueno, a partir también de esta operación, la raíz de cualquier número racional a veces no daba siempre, no cumplía con la ley de composición interna, no daba siempre racional. A veces sí, pero a veces no. Entonces daba los irracionales. Cuando digo que a veces puede dar es, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 me da 2, que es entero, natural, ¿sí? Pero en el caso de algunos números, la raíz cuadrada de 2 ya nos daba irracional. Pero la raíz cuadrada de 25, ¿sí? 25 es un número racional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la raíz cuadrada de 25 nos da 5 y no es irracional, es racional. Pero para que cumpla la ley de cierre tiene que cumplir con todos los elementos. Y en los racionales a veces cumple y a veces no. Entonces, o sea, a veces el resultado da racional y a veces da irracional. Por eso no cumple con la ley de cierre. Por ejemplo, raíz cuadrada de 8, bueno, puedo racionalizar, extraer radicales de la raíz y 2 por raíz cuadrada de 2 es un irracional que no pertenece a los racionales. Bien, propiedad asociativa. Bueno, yo acá pongo un conjunto A cualquiera, es un conjunto A, con una operación que es ese redondel con esa cruz. Es una operación, no es ni producto, ni suma, ni resta, no, es una operación que invento. ¿Cuándo un conjunto va a cumplir con la propiedad asociativa? Bueno, a ver, si asocio por un lado de los
dos primeros términos y después resuelvo el tercero, o si me da lo mismo, que primero asocia los últimos dos y después haga el primero. Por ejemplo, los naturales con la adición, ¿sí? Cumple con la ley asociativa, con la propiedad asociativa, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 más 3 más 4, ¿sí? Puedo asociar el 2 más 3 por un lado o el 3 más 4 por el otro. Fíjense que en los dos casos, bueno, en el primer miembro, que es la izquierda del igual, el primer miembro, 2 más 3 me da 5, ¿sí? Y en el segundo miembro, 3 más 4 me da 7. Pero cuando sigo operando, obtenemos que 5 más 4 me da 9 y 2 más 7 me da 9. O sea que cumple con la propiedad asociativa, los naturales y la adición. ¿Qué conjunto o con qué operación no cumple esta propiedad? Bueno, a ver, los naturales con la sustracción no lo cumple, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si primero asocio el 10 con el 5 y después asocio el 5 con el 2, llegamos a dos resultados totalmente distintos, ¿sí? Entonces, no es que siempre se cumple asociativa. Propiedad conmutativa. Bueno, conmutar, cambiar de lugar, ¿sí? Entonces, los naturales con la adición, ¿sí? Si yo sumo dos números, adiciono dos números naturales, no importa el orden en que los acomode, siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? 3 más 6 es lo mismo que 6 más 3. ¿Es el único campo numérico que verifica la propiedad conmutativa o que cumple con la ley conmutativa? No. Tenemos también los naturales con el por, ¿sí? Enteros con el por, con la multiplicación. Bien. Ahora, ¿qué conjunto, ¿sí? ¿Con qué operación no lo cumple? Bueno, los naturales otra vez con la sustracción no lo cumple. ¿Sí? No es lo mismo A menos B que B menos A. O sea, no es lo mismo a 3 restarle 6 que a 6 restarle 3. En el primer caso, 3 menos 6 me da negativo, menos 3. Y en el segundo me da 3 positivo. Que quede claro que menos 3 y 3 son dos números distintos. Son opuestos, sí, pero son distintos. Uno pertenece al campo de los enteros y el otro al campo de los naturales. Por lo cual no verifica, ¿sí? El conjunto naturales con la operación sustracción no cumple con la propiedad conmutativa. Existencia de elemento neutro. El elemento neutro, ¿sí? Es un elemento que pertenece al conjunto que al operar me da como resultado siempre el mismo número, o sea, no modifica. Entonces, por ejemplo, acá otra vez, tengo una operación cualquiera, ¿sí? Y es más, para que sea elemento neutro tiene que verificarse a izquierda o a derecha. Por eso lo puse en rojo y tengo el elemento neutro E está en rojo, E de elemento neutro, ¿no? Y lo pongo tanto a derecha como a izquierda y siempre me tiene que dar el resultado A. Ejemplo, naturales con adición, ¿sí? Tengo naturales con adición, tengo el elemento neutro que es igual a 0. Entonces, por ejemplo, 23 más 0 o 0 más 23 nos da 23. Fíjense que no varía el resultado, o sea, es neutro, no le hace nada el 0 al número 23 con la operación adición. Para el caso de naturales con la multiplicación, el producto, el elemento neutro ahora es el 1, ¿sí? 23 por 1 o 1 por 23 me da 23, no modifica el valor. Vuelvo a aclarar que el elemento neutro tiene que verificar tanto a derecha como a izquierda, o sea, tiene que también cumplir con la ley, con la propiedad conmutativa. ¿Qué operación no tiene elemento neutro? Bueno, a ver, esto lo dejo para que ustedes lo piensen. Existencia de inversos. Bien, ¿cuándo tenemos inversos? Nosotros los inversos los expresamos o los simbolizamos como a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Por la propiedad de potencia, que todo número elevado a la menos 1, invierto la base, ¿sí? Por eso es que lo expresamos con a la menos 1 al inverso de un número a. Ahora, ¿cuándo yo tengo inversos? Cuando al operar da como resultado el neutro de la operación, ¿sí? Entonces, yo voy a tener el inverso de a, que es a la menos 1, o a la menos 1 operado con a. Recuerden que la cruz con el círculo, con la cruz, es una operación cualquiera. No, estoy inventando una operación, no importa cuál es una operación cualquiera. Si al operar inversos entre sí me tiene que dar el neutro. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, enteros con la adición. El elemento neutro es el 0, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán los inversos? Bueno, acá ya no tengo inversos, tengo opuestos, ¿sí? No hablo de
de inversos acá. Acá hablo de opuestos. El 23 más su opuesto, que es el menos 23, nos da como resultado 0. Y acá también tiene que cumplir con la ley conmutativa. ¿Sí? Menos 23 más 23 me tiene que dar 0. Ahora, los reales, por ejemplo, reales con el producto, el elemento neutro es el 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo opero acá con inversos, acá sí es correcto hablar con de inversos. Cuando yo opero, recuerden que 23 a la menos 1 es, por propiedades de potencia, es 1 sobre 23. ¿Sí? Un 23avos. Entonces, cuando yo multiplico inversos, me da como resultado el elemento neutro, que es el 1 del producto, de la operación. Habrá que pensar que conjunto o elemento no tiene inversos. ¿Sí? También dejo para que ustedes lo piensen. Y vamos a aclarar esto entre inverso y opuesto. ¿Sí? Inverso es a la menos 1 y opuesto es menos a. En ambos casos, cuando operamos, nos da como resultado el elemento neutro de la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el caso de la multiplicación le digo inverso, a la menos 1. Cuando yo opero a por a la menos 1 me tiene que dar el neutro. Por ejemplo, 3 séptimos por su inverso, el inverso tengo que invertirlo al número. O sea que es 7 tercios, doy vuelta al número, invierto. Entonces cuando hacemos esta multiplicación, 3 por 7 me da 21, 7 por 3 me da 21 y 21 dividido 21 me da 1. O sea, está claro que 3 séptimos por 7 tercios me da el neutro del producto, que es el 1. Ojo para el caso negativo, que el inverso de menos 3 séptimos es menos 7 tercios. ¿Sí? No le tengo que cambiar el signo, porque si le cambio el signo es el opuesto. Entonces yo estoy buscando el inverso. En la adición decimos opuestos cuando le pongo un negativo adelante al elemento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a más su opuesto en la adición, utilizamos opuesto, me tiene que dar el neutro. Por ejemplo, 45 más el opuesto de 45, que es menos 45, nos da 0. Otra propiedad es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición. Entonces, en algunos casos nosotros no podemos seguir operando. Por ejemplo, no podemos sumar b más c. Entonces tenemos que aplicar propiedad distributiva para seguir operando. Entonces, si primero multiplico a por b y después sumo a por c, en color rojo y en color verde están hechas las operaciones. De esta manera es como aplicamos propiedad distributiva. Lo hice con dos términos, pero podemos tener 3, 4, 5 o más términos dentro de los paréntesis, o podemos tener dos paréntesis, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Entonces tengo 2 por x menos 3. Fijémonos que acá x menos 3 está entre paréntesis, y yo no puedo a x restarle 3, porque no puedo seguir operando. Entonces me conviene aplicar, a veces, ¿no? Pero en este caso, para explicar el tema, me conviene aplicar distributiva 2 por x menos 2 por 3. ¿Sí? Y de esta manera podemos resolver el 2 por 3 que me da 6. 2x menos 6. O sea que 2 por, entre paréntesis, x menos 3 es equivalente a 2x menos 6. Vamos a recordar esto. Vamos a aplicar propiedad distributiva cuando no se pueda seguir operando. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Acá pongo otro ejemplo. 3 por x menos 5, bueno, es 3x, 3 por 5, 15. Pero si tenemos 3 por 7 menos 5, ¿sí? ¿Es válido hacer distributiva? Y bueno, a ver, puedo hacer distributiva y voy a llegar a 6. Está bien. 3 por 7, 21. 3 por 5, 15. 21 menos 15, 6. Pero ¿para qué hacer tantas cuentas? Porque no es siempre necesario. Si yo tengo que hacer la cuenta, hago 7 menos 5 me da 2. O sea que primero resuelvo el paréntesis. Y ahora 3 por 2 me da 6. O sea, con dos operaciones ya llego al resultado, sin hacer tantas cuentas. Esta sería la manera correcta, pero es innecesario. No siempre es necesario aplicar distributiva. Solamente cuando no podemos seguir operando. Operación potencia. Bien, vamos a definir algunas cosas. Primero, para todo número, la A dada vuelta significa para todo. Para todo número A que pertenece a los números reales, y A distinto de 0, no puede ser 0, decimos que A elevado a la n es A por A por A por A. N veces se multiplica A.
Entonces a lo llamamos base, a n lo llamamos exponente y al resultado lo llamamos potencia. Entonces vamos a definir de nuevo. Digo, para todo número a que pertenece a los reales, para todo número a, que a va a ser la base ahora, con a distinto de 0, o sea, la base tiene que ser distinto de 0, elevado a un exponente n, ¿sí? N puede ser un número real, no hay problema. ¿Cómo es esta operación potencia? Es la base multiplicada tantas veces como dice el exponente. ¿Qué operaciones o qué propiedades tenemos? Bueno, todo número elevado a la 0 nos da 1, por ejemplo, ¿sí? Todo número elevado a la 1 nos da a. El producto de potencias de igual base, sumamos los exponentes, ¿sí? Por ejemplo, en la tercera fila tengo a a la cuarta por a al cubo. Entonces, como son de igual base y la operación es multiplicación producto, me queda a elevado a la suma de los dos exponentes, 4 más 3, que me va a quedar a la séptima. El cociente de potencias de igual base, resto los exponentes ahora. Para el producto yo lo sumaba los exponentes. Para la división o cociente tengo que restar el exponente del numerador, que es la m arriba, menos el exponente del denominador, de la potencia del denominador, que es la n. Entonces me queda a la quinta dividido al cuadrado, me va a quedar como a, la misma base, a, elevado a la 5 menos 2, que me va a quedar a al cubo, a elevado a la 3. En potencia de potencia multiplico exponentes. Entonces, cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, a otro exponente, mejor dicho, voy a multiplicar los dos exponentes. Entonces, si tengo al cubo, a elevado al cubo, y a su vez elevado a la quinta, me va a quedar a elevado a la 3 por 5, o sea, a la 15. Vamos a ver algunos ejemplos con números negativos. Si tengo el producto de potencias de igual base, pero los exponentes son negativos, me queda a a la menos 5 por a a la menos 7, voy a tener que sumar los exponentes. Pero por regla de signos me va a quedar menos 5, más por menos menos 7, menos 5, menos 7, menos 12. En el caso del cociente de potencias de igual base, cuando son negativos, otra vez tengo que aplicar regla de los signos y me queda a a la menos 8 menos menos 3, aplicando la regla de los signos me queda menos 8 más 3, me queda a la menos 5. Y en el caso de potencia, multiplico exponentes, tendré que multiplicar los signos y me va a quedar a la 8, ¿sí? Porque menos 2 por menos 4, menos por menos más, menos 2 por 4, menos 4 me da más 8. ¿Qué otras propiedades tenemos? La potencia es distributiva respecto al producto. Podemos distribuir el exponente n cuando tengo un producto. Entonces, por ejemplo, si tengo a por b todo elevado a la cuarta, puedo distribuir el exponente 4 a cada una de las bases. A a la cuarta por b a la cuarta. La potencia es distributiva respecto al cociente también. Sería como la propiedad número 7. No tienen número las propiedades, pero bueno, acá las enumeré. Entonces, si tengo a sobre b todo elevado a la n, el exponente n lo puedo distribuir tanto al numerador como al denominador. Recuerden que el numerador es el número de arriba, denominador es el número de abajo. Entonces, si tengo a sobre b elevado a la séptima, puedo el exponente 7 distribuirlo tanto al numerador a como al denominador b. Entonces me queda a la séptima dividido b a la séptima. Si el exponente es negativo, invierto la base para transformarlo en positivo. Si yo tengo un número a elevado a un exponente negativo, por ejemplo menos 2, a a la menos 2, lo que tengo que hacer es invertir la base. Y como abajo de la a hay un 1, abajo de todos los números tenemos un 1 siempre, salvo que sea una fracción, entonces invierto la base, 1 sobre a, y me va a quedar elevado la a, me va a quedar elevada a la misma, al mismo exponente, pero positivo esta vez, ¿sí? A la 2. Y si el exponente es fraccionario, es cuando tenemos una raíz. O si tengo raíz enésima de un número a, el exponente es fraccionario. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de un número a es igual a elevado a la 1/3.
¿Qué pasa con el cuadrado de un binomio? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto es, ¿sí?, el área de un cuadrado de lado A más B? Entonces yo tengo un cuadrado de lado A más B, es un cuadrado, los lados son congruentes. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Y el área va a ser A más B al cuadrado. Recuerden que el área de un cuadrado es L al cuadrado, es el lado al cuadrado, ¿no? Bien, entonces vamos a analizarlo desde este lugar. Yo tengo A más B al cuadrado. Por un lado tengo A, el segmento A, que me da A cuadrado, más lo que me queda es B, ¿sí? Porque A más B es todo el lado. Entonces tengo, por un lado me queda este cuadrado que es B al cuadrado. Y por otro lado me quedan dos rectángulos de área A por B. Entonces, el área total, A más B al cuadrado, va a ser A cuadrado más la suma, o sea, el área total de este cuadrado del lado A más B va a ser la suma de las cuatro áreas que quedan descritas ahí en el cuadrado, ¿no? A cuadrado, B cuadrado y dos veces A por B. Entonces, A más B al cuadrado va a ser A cuadrado más dos veces el producto entre A por B, porque es el área de los rectángulos, que tengo dos rectángulos de área A por B, más B cuadrado. Entonces, si tengo A más o menos B al cuadrado, podemos utilizar esta fórmula. A cuadrado más o menos, según corresponda, el doble producto de A por B más B al cuadrado. Si lo digo de otra manera es, el cuadrado de un binomio entre A y B es el primero al cuadrado, estoy llamando a A, lo estoy llamando el primero, más el doble producto del primero por el segundo es B, más el segundo al cuadrado. Vamos a ver este ejemplo. Yo quiero calcular x más 5 al cuadrado. Entonces, dibujo un cuadrado, le digo que este segmento es x, entonces digo x cuadrado, el otro segmento que me quedaba de lado era 5, entonces me queda x cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces x por 5. Y 2 veces x por 5 es 2 por 5, 10, o sea, me queda 10x. Entonces, x más 5 al cuadrado es x al cuadrado más 2 por 5 por x, que me da 10x, más 5 al cuadrado, que es 25. Si son negativos, bueno, es el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo recuerden que es negativo, más el segundo al cuadrado. Si operamos, me queda x cuadrado más por menos es menos, más 2 por menos 2 es menos, 2 por 2, 4, menos 4x, y menos 2 elevado al cuadrado es positivo. Recuerden que todo número elevado al cuadrado es positivo o cero. Para el caso de un número racional, también hago lo mismo, y fíjense que me va a quedar siempre el término que tengo acá en el medio, como es el producto entre el primer elemento y el segundo, entre el primer término y el segundo término del binomio, como uno es positivo y el otro es negativo, me va a quedar siempre negativo. Pero los dos términos que están en los extremos son términos cuadrados. Entonces todo número elevado al cuadrado sí, me va a quedar siempre positivo, ¿sí? Otra operación es el logaritmo. A ver, nosotros vimos la potencia que es base, exponente y potencia. Tenemos por otro lado la operación raíz, que en vez de exponente ahora lo llamo índice, pero es el mismo elemento, el mismo número. Ahora a la potencia la voy a llamar radicando y a la raíz la voy a llamar base, ¿sí? Son los mismos elementos de la potencia, pero cambiados de orden de lugar. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo conozco la base y el exponente, ¿sí? Ese sería el caso de la potencia, ¿no? Puedo encontrar la potencia. Si ahora conozco la potencia y el exponente, cuando hablo de potencia ahora conozco el radicando y también el exponente, encuentro la base o raíz, ¿sí? Encuentro la raíz. Ahora, si conozco la base y la potencia, ¿cómo hago para conocer el exponente? Bueno, esta operación la vamos a llamar logaritmo, ahora vamos a ver por qué. Pero entonces, entendemos que tanto la potencia como la raíz son dos operaciones inversas entre sí. Pero son las únicas, no, porque yo tengo tres elementos acá, base, exponente y potencia. Tengo ahora otra operación que es inversa también, que
es el logaritmo. Entonces, si yo conozco la base y la potencia, fíjense que yo ahora tengo la base A y la potencia P, con esto puedo encontrar el exponente. De la misma manera, si conozco la base A si conozco la base A y la potencia P, puedo encontrar el exponente. O sea que el logaritmo es un exponente. Conceptualmente, cuando hablo de logaritmo, estoy hablando de un exponente. ¿Sí? Esa n es el exponente de una potencia. ¿De qué? ¿De qué potencia? Ahí, de una potencia que tiene como base A. Por eso decimos logaritmo en base A de P. Es igual a n. Entonces vamos a definir logaritmo. Es una operación mediante la cual se calcula a un exponente n. Estamos calculando un exponente. El logaritmo es un exponente. Nosotros potencia ya conocemos. Entonces, cuando calculamos o operamos con logaritmo, estamos operando con exponentes. ¿Sí? Entonces, cada vez que estemos frente a un logaritmo, estamos frente a un exponente. Es lo mismo. Decir logaritmo exponente para nosotros es lo mismo, es equivalente. Entonces, vamos a llamar logaritmo a la operación mediante la cual se calcula el exponente n, al que se debe elevar un número real positivo y distinto de 1. La base tiene que ser positiva y distinta de 1 para obtener otro número real positivo. ¿Sí? Entonces, acá estaría la definición. Logaritmo en base a de P es igual a n. ¿Sí? Si, solo si, la base A elevada al exponente n me da como resultado la potencia P. Y podemos definirlo de la siguiente manera. Para todo A que pertenece a reales positivos y A distinto de 1, y para todo P que pertenece a reales positivos distinto de 0. Y ahora vamos a ver algunas propiedades. Logaritmo en base A de 1 es 0. Y bueno, a ver, si yo tengo logaritmo en base A de 1, A es cualquier número real positivo distinto de 1. A ver, aplicando la definición, tengo que la base A elevarla al exponente 0. Todo número elevado a la 0, como vimos antes en las propiedades de potencia, me da 1. Y sí. Entonces, logaritmo en base 3 de 1 me da 0. Logaritmo 5 cuartos de 1 me da 0. Logaritmo de pi de 1 me da 0. Logaritmo en base A de A es 1. A ver, yo tengo logaritmo en base A de A. Recuerden que A siempre es un número positivo y distinto de 1. Entonces, fíjense que acá les puse color, aplicando la definición de logaritmo, ¿no? La base A, que está en rojo, elevado a la 1, me da todo número. Elevado a la 1 me da A, que es la potencia A que está ahí en color azul. Y bueno, logaritmo en base 3 de 3. 3 elevado a qué para que me dé 3. Y 1. 5 cuartos elevado a qué exponente para que me dé 5 cuartos. 1. Pi elevado a qué para que me dé pi. 1. ¿Sí? Siempre que tengamos logaritmo en base A de la misma potencia A, el resultado es 1. Bueno, logaritmo en base A de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, si yo tengo un logaritmo en base A del producto de dos potencias, x y son dos potencias, puedo expresarlo como la suma de los dos logaritmos de base A. ¿Sí? Y acá vuelvo a definir esto, que tanto las potencias x e y tienen que ser las dos positivas. ¿Sí? Porque si no, no puedo ir de un lado para el otro. Entonces, de un miembro para el otro no lo puedo aplicar. Volvemos a la definición de logaritmos y vean que tanto la base A es un número positivo, es real, positivo, distinto de 1. Y la potencia eran reales positivos, ¿sí? Y positivos mayor que 0. Entonces, por ejemplo, si tengo logaritmo en base 3 de 9x, es logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de x. O sea, cuando yo tengo el producto entre estas potencias, 9 y x, ¿sí? Las llamo potencia acá porque están adentro, son el argumento de este logaritmo, de base 3, puedo hacer la suma de dos logaritmos de base 3. Otro ejemplo, si tengo logaritmo en base 2 tercios de 8/27 por x, también puedo hacer la suma de dos logaritmos, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando tengo el cociente? Recién vimos el producto. ¿Qué pasa cuando tengo un cociente? Bueno, si para la suma para el producto sumaba, para la resta, para la división resto, ¿sí? Recuerden que
si nosotros hacemos una analogía con las propiedades de la potencia, ¿cuándo restaba exponentes? Porque acá estoy restando logaritmos, o sea, que estoy restando exponentes. Cuando yo tenía el cociente de potencias de igual base, ¿sí? Bueno, yo acá tengo el cociente xy de potencia que tienen igual base, la base a. Entonces tengo que restar los exponentes. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de x dividido 81 es logaritmo en base 3 de x menos el logaritmo en base 3 de 81. Otro ejemplo, ¿sí? Logaritmo de en base 2 tercios de 8x dividido 27. También puedo hacer la suma de los dos logaritmos de igual base, 2 tercios, por un lado 8x y por el otro lado 27. Ahora, el primer término, logaritmo de 2 tercios de 8x, puedo aplicar otra vez la propiedad de los logaritmos y transformar ese producto en una suma de dos logaritmos de igual base. Bueno, otra propiedad es cuando tengo la potencia elevada a un exponente, ese exponente lo podemos bajar multiplicando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos potencia de potencia multiplicábamos exponentes. Entonces, si dijimos que el logaritmo en base a de una potencia p es un exponente, si a su vez a la potencia le elevo un exponente, tendría que multiplicar exponentes. Por eso, el exponente n lo multiplico al logaritmo en base a de p. Ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 elevado a la quinta. El exponente 5 lo bajo multiplicando, decimos bajo multiplicando, al logaritmo en base 2 de 8. Y ahí ya desaparece el 5 del exponente. Y si ustedes hacen las cuentas van a ver que verifica que es lo mismo. Otro ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta propiedad? Y bueno, ¿alguien podría resolver 3 elevado a la 275? Creo que no, es muy engorroso. Pero podemos hacer esta cuenta, que es logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 275. Por un lado, la propiedad que acabamos de ver, que el exponente lo bajo multiplicando. Y por otro lado, vimos que logaritmo en base 3 de 3 me da 1. Entonces puedo aplicar la propiedad. Otra propiedad es que puedo, si yo tengo un logaritmo en base a de p, ¿no? Y puedo tanto afectar a la base y a la potencia, las puedo afectar con el mismo exponente o con la misma raíz, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo logaritmo en base 2781, cuesta resolverlo, pero puedo elevar al cubo los dos o aplicar raíz cúbica a los dos. Y obtengo el resultado, que es 4 tercios, ¿sí? Hagan las cuentas ustedes y van a ver que ese es el resultado y que verifica esta igualdad, esta propiedad. Vuelvo a repetir, tanto a la base, a la potencia, la elevo al mismo exponente o le aplico la misma raíz enésima a la base o a la potencia, según lo que nos convenga en ese momento. Por último, cambio de base. Bueno, hay algunas cuentas que no podemos hacer. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3. Y la calculadora tiene dos logaritmos, o base 10 o base número e. Entonces, para hacer el cambio de base, podemos elegir la base que a nosotros nos convenga. En este caso, elijo base 10. Logaritmo, cuando no escribo nada, es porque abajo al costado de la G, es porque la base es 10. Entendemos que la base es 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 3, dividido logaritmo en base 10 de 2. Si la cuenta la hacemos en la calculadora, invito a que lo hagan, nos da 1,58, bueno, infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, para el cambio de base, lo que tengo que hacer es hacer un cociente entre dos logaritmos. La base m la elijo yo ahora, la que quiera. Si tengo que calcular el número, voy a elegir la base 10, ¿sí? Si no, elijo la base que quiera de. En el numerador va la potencia y en el denominador va a ir la base a, que ahora pasa a ser el argumento del logaritmo del denominador. Otra propiedad, que esta también es bastante importante, pero la vamos a utilizar mucho más adelante de la carrera. ¿Qué pasa cuando tenemos un número a elevado y el exponente ahora es un logaritmo en base a, la misma base de esta potencia, de p? Bueno, nos da p. Si ustedes hacen las cuentas, por ejemplo, habíamos dicho que el logaritmo es un exponente, ¿bien? Entonces, si yo tengo el exponente logaritmo en base 2 de 8, 2 elevado a ¿qué para que me dé 8? Es 3, entonces 2 elevado al cubo nos da 8. Fíjense que esto se cumple para cualquier
es una propiedad que se cumple para cualquier par de números que estén acomodados de la siguiente manera. A elevado al logaritmo en base A de P nos da P, la potencia. Entonces, si yo tengo una función donde está una función elevada, un logaritmo de base que es esa misma función, por ejemplo de pi, esto nos da pi, ¿sí? Es una propiedad muy importante. Veamos ahora valor absoluto o módulo. Módulo en física se lo llama. Nosotros utilizamos valor absoluto en matemática. La función valor absoluto de x representa la distancia entre x y el 0. Ojo con esto del 0. Entonces, ponemos barras de valor absoluto, ¿sí? Y decimos, la definimos de esta manera. X, si x es mayor o igual a 0. El opuesto de x, si x es negativo, menor que 0. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, siempre esta función me va a dar un número positivo. Más adelante vamos a ver que es una función, pero para entender ahora, imaginémonos que yo tengo una máquina que ingresa un número a esa máquina y sale de esa máquina otro número. Entonces, en esta máquina, que la voy a llamar función valor absoluto, ¿sí?, voy a entrar un número y lo que va a sacar siempre esa máquina va a ser números positivos o ceros. No importa si entran números positivos o negativos. Siempre que yo ingrese un número, ya sea positivo, negativo o cero, cuando va a salir, el resultado va a ser siempre positivo o cero. Ejemplos, vamos a armar una tabla de valores. Si yo a x le doy el valor de 3, por ejemplo, 3 es mayor o igual a 0, entonces dejo 3. El valor absoluto de 3 es 3. Por ejemplo, para menos 7. Menos 7 es menor que 0, es negativo. Entonces tengo que buscar el opuesto de menos 7. ¿Cuál es el opuesto de menos 7? El opuesto de menos 7 es 7. Me lo transformó en positivo. Y para 0, bueno, para 0 pertenece al conjunto de arriba. Si x es mayor o igual a 0, entonces dejo 0, lo mismo. Veamos este ejemplo ahora. Yo quiero calcular el valor absoluto de 5, ¿no? Conceptualmente dijimos que es la distancia entre ese número, 5, y el 0. Entonces, la distancia que tengo entre el 0 y el 5 son 5 unidades. Vamos a ver este otro ejemplo con menos 9. La distancia que tengo es 9 unidades, por eso es positivo. Siempre que hablamos de valor absoluto, estamos hablando también de distancias, ¿sí? Entonces las distancias van a ser siempre o positivas o nulas. Nunca tengo una distancia negativa, ¿sí? Ahora tengamos cuidado, porque cuando yo digo distancia entre x y el 0, ¿sí?, fíjense que si yo tengo x menos 2 y el valor absoluto de x menos 2 igual a 5, yo quiero encontrar cuál es el valor de x. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el 0 o raíz de x menos 2? El 0 o raíz de x menos 2 es el valor que me anula la expresión. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar x para que valga 0? Tiene que ser 2, porque 2 menos 2 me hace 0. Entonces, 2 es el 0 o raíz de la expresión x menos 2. Entonces yo me paro en 2, y la distancia vemos que es 5. Entonces voy 5 unidades para un costado, que me da 7, y 5 unidades para el otro costado, que llegó al menos 3. O sea que la x acá toma dos valores, 7 y menos 3. Recuerden que cuando yo hablo del valor absoluto es la distancia entre un número y el 0, no siempre es el 0 número. En este caso es el 0 raíz de la expresión x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el 0 raíz de x menos 2? En este caso es 2. ¿El 0 por qué? Porque es el valor que me lo anula, me lo hace 0. ¿Sí? 2 menos 2, 0. Si yo tuviera x más 20, el 0 raíz de x más 20 sería menos 20. ¿Bien? ¿Por qué? Porque menos 20 más 20 me da 0. Verifiquemos que me daba 7 y menos 3. Entonces, si yo a la x la reemplazo por 7, 7 menos 2 me da 5, y el valor absoluto de 5, como habíamos visto, como 5 pertenece al conjunto que es mayor o igual a 0, dejo lo mismo, 5. Para el caso de menos 3, ¿sí?, menos 3 menos 2 me da menos 5, pero menos 5 es menor que 0, o sea que tengo que buscar el opuesto de menos 5, que es 5. También verifica. Vamos a ver este ejemplo ahora. ¿Qué pasa si yo tengo el valor absoluto de x menos 2 tiene que ser igual al valor absoluto de x más 6? Parecería como muy difícil, pero fíjense que es muy fácil. Lo que nos están preguntando es, ¿qué punto está a igual distancia
del 2 y del menos 6. ¿Por qué digo del 2 y del menos 6? ¿Por qué le cambié los signos? Porque son los ceros o raíces. Entonces, tengo la recta numérica. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el 0 raíz de x menos 2? Ya vimos que era 2. Y ahora me pregunto, ¿y el 0 de x más 6 cuál es? Bueno, es menos 6, ¿sí? Entonces vuelvo a hacerme la pregunta. ¿Qué punto está a igual distancia de los ceros o raíces 2 y menos 6? Y el punto intermedio entre 2 y menos 6 es menos 2. Fíjense que estoy a 4 unidades del menos 6 y a 4 unidades del 2. O sea que la solución es menos 2 en esta ecuación. Si verifican ustedes, menos 2 me da menos 4, y el valor absoluto de menos 4 es 4. Y menos 2 más 6 me da 4 positivo, que el valor absoluto de 4 positivo es 4. Muchas gracias por escucharme.